Poco para terminar el curso. Solamente nos queda el tema de la termodinámica, que lo vamos a hacer, es bastante extenso, pero nosotros lo vamos a resumir. A ver, el otro jueves, como el día, van a tener sus avances, porque ya estamos, la otra semana estamos, que estamos, 14, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a la semana 3. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos a 2 semanas para que presenten la final. No falta nada. Más que todos los que están medio atrasados, ¿no? Los muchachos de allá están más avanzados que todos. Ustedes tienen problemas con el informe. Hay que adaptarlo bien. Si quieren, les pongo el modelo del informe del chico del ciclo pasado para que vean cómo se hace un informe. ¿La obtención de datos ya? No, queremos más que todo mejorar la parte de la fricción. Y quedaría bien. Ya. Muy bien. Trabajemos en eso. Una pregunta que para el jueves, para traer todo. ¿Lo vas? Sí. Semana 13. Sí, hay que traer su maqueta, los que le falta a ellos ya no. Mire, los que no funcionan. Bien, chicos, vamos a ver entonces, nos habíamos quedado la última vez observando la transferencia del calor, porque con el docente Alex, ustedes ya hemos visto ya lo que era temperatura, lo que era calor, lo que era calor específico, calor latente y calor sensible, latente de fusión, de vaporización y calor sensible. Ahora vamos a ver cómo es que ese calor se puede transferir de distintas maneras. Bueno, en realidad existen formas de transferencia, ¿cierto? Creo que todos ya lo saben por cultura general. El calor se transfiere por conducción, ¿sí? Por radiación y por convección. ¿Sí? Entonces acá hay nos dan unas imágenes y nos dicen, pues, dice en la caja china que tiene, dice, ¿qué tipo de transferencia de calor se realiza? ¿Verdad? ¿Conocen esto? Es una caja china, es una caja en realidad, ¿no? Donde se utiliza para cocer alimentos, ¿cierto? Más que todo carnes, ¿cierto? Carnes que tienen fuego, por ejemplo, el pollo, el chancho, ¿cierto? El más clásico, lo utilizan el chanchito, ¿verdad? Los lechones, ¿no? Entonces ahí a la Navidad ustedes hacen. Pero los que prueban más, que no vayan. Y por el otro lado tenemos esa imagen generada por IA, la de acá. Esta, la de acá es generada por IA. ¿Sí? Dice, ¿se aplica el mismo principio en la parrilla? Está haciendo una comparación de los dos. ¿Es el mismo principio? Bien, acá cómo se cocen los alimentos. Claro, acá se transfiere calor, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de transferencia será? ¿Hay contacto del fuego, en este caso, con el alimento? No, ¿verdad? ¿Y aquí? Sí, ¿cierto? Sí, te das cuenta. Entonces, son dos tipos distintos de transferencia de calor, ¿verdad? Muy utilizado en el campo de la industria. ¿Sí? Bien, entonces ya tienen la idea de lo que el oro de la sesión. A ver, señorita, tenemos historia. Historia. El oro, hija. Fuerte, fuerte. Las diferencias y forman las. ¿Me escuchan? Sí, ¿Ah? Victoria, ¿me escuchas? Sí. Ya, lee el logro fuerte, digamos, que escuchen sus compañeros.
Es que como estoy mal en la pregunta. Ah, sí. No, un poco, por eso le... Ya, a ver, tú. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante describe las diversas formas de transferencia de calor y resuelve problemas aplicados de manera eficiente. Gracias. Bien, vamos a ver entonces, por acá nos dan algunas aplicaciones de donde se aplica la ingeniería, ¿cierto? Miren, creo que todos han visto estos sistemas en los centros comerciales, ¿verdad? Sí, bueno, que de esta magnitud no tanto, pero más pequeños, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, alguna vez han visitado ahí han subido ahí hay un metro que está en Balta, ¿han visto? Balta y Olonesio, ¿verdad? Sí, hay un metro. ¿Han subido arriba de su cochera? En el segundo piso, ¿verdad? Y ahí hay unos sistemas de refrigeración, ¿verdad? Listo. Este también es un sistema de refrigeración. Va a depender en qué lugar del planeta estemos. Funcionan para ambos casos, tanto como para refrigeración como para calefacción. ¿Sí? Entonces aquí, justamente, pues el calor, vamos a imaginar que vamos a refrigerar, como el caso de aquí de la costa, ¿no? Existen compresores acá, lo que hacen es comprimir el aire para enfriar, ¿no? Entonces, el aire comprimido recorre todas las instalaciones, pues, por ejemplo, en esta habitación, ¿no? Por acá sale el aire frío, ¿no es cierto? Y el sistema absorbe aire caliente de afuera, en realidad. O sea, por dicho, libera aire frío y en el compresor que está fuera de acá, el aire que coge lo comprime para enfriarlo, ¿no? Viene acá y producto del calor se comprime, ¿cierto? Y es un círculo. Y eso es una forma de transferir el calor. O en este caso también vemos acá, ¿no? De transferencia de calor acá por radiación, que es el sol que calienta. Realmente el sol no tiene contacto con el planeta, pero nos calienta, ¿cierto? Eso sería una radiación. Y en esta parte interna hay unas tuberías, estos son sistemas de calefacción. Acá está. Todas las tuberías que ustedes ven son sistemas de calefacción. Así, la refrigeración no funciona de esta forma. La calefacción calienta las paredes, ¿sí? Calienta las paredes de las habitaciones o de las casas, y al calentarse esas paredes transfiere el calor a las personas. ¿Sí? Utilizado en zonas muy frías, aunque más que todo en las zonas que están cercas a los polos, ¿no? Por ejemplo, los países nórdicos, el mismo Estados Unidos, Canadá, ¿no? El norte de Rusia, que abarca casi toda esa parte del norte del planeta. Y por el sur, por ejemplo, si estamos en nuestro planeta, en nuestro continente, estaría el sur de Argentina, de Chile, la Patagonia. Ahí sí las casas obligatoriamente necesitan sistemas de calefacción. Acá también, pero sí, claro, en Puno, ¿no? Sí, acá también hay oleajes bastante en nuestro departamento, que es la Mayeque, en la zona de Caguas. Una vez recuerdo que unos muchachos desarrollaron en forma de maqueta un sistema de calefacción, un proyecto. Sí, fue en tiempo de pandemia. Estaba acá. Bueno, por acá también tenemos ya en el campo de la ingeniería, esto fue más que todo en el campo de la ingeniería civil, por acá tenemos en el campo de la ingeniería industrial. Esto que observan acá, chicos, este es un esterilizador, ¿sí? Conocido en el mundo de la industria como autoclave, sino que esto está sin su, ¿qué les puedo decir? Sin su cascarón, ¿no? O sea, está en construcción. Por estos tubos, ¿qué va a pasar? Por estos tubos va a haber un intercambio de calor, pero ¿qué va a pasar por ahí? Agua. ¿Sí? Agua. ¿Para qué? Tanto para calentar como para enfriar, ¿cierto? Como está sellado a presión adentro, el agua que no entra en estado de vapor, ¿sí? 180 grados, 200 grados, ¿no? Los calderos, que son las máquinas que transforman el vapor, perdón, el agua líquida en vapor, ¿no? Y obviamente cuando ya se convierte en estado gaseoso, se eleva la presión de ese gas. Y ese gas ingresa a presiones por acá,
y dentro de esto están los alimentos, ¿no? Lo meten ahí en unos pallets, que cada tipo de alimentos colocan adentro enlatados, ¿sí? Todos los enlatados que tú ves, las sardinas, jugos, todo eso, se meten a estas máquinas. ¿Para qué? Para esterilizarlos, ¿cierto? Por eso que ustedes han visto las sardinas tienen, las latas tienen ahí unas como cinturitas. ¿Lo han visto? Tú sacas la etiqueta y tiene como cinturita. Incluso en las tapas también tiene unas pequeñas aritos. ¿Lo han visto? Sí. Entonces, eso es para que cuando sube mucho la temperatura, porque lo esterilizan a 150 grados, 140, depende del alimento, por dilatación, ¿no es cierto? Esa lata se va a estirar. Entonces, si no tuviera eso, se rompe, ¿no? Entonces, tiene eso para estirarse. Y está obviamente calculado qué tanto, ¿no? Y cuando se enfría, se encoge. Sí, porque acá lo llevan a 140 grados y ahí transportan esas latas por una paja que no es tan lejos, debe estar cerca y nada más a unas, tipo unos pozos, son como unas bandejas de agua que está a 4 grados. O sea, para que dé el shock, se llama shock thermo. ¿Sí? O sea, está a 150 grados y en cuestión de segundos baja a 4 grados. Es como si forjaran algo, ¿Ah? como si estuvieran forjando. Sí, como un acero. Y eso se hace para que ese shock térmico, para terminar ya, si alguna bacteria por ahí todavía quedó viva, después de soportar esa temperatura, no va a soportar el cambio brusco de temperatura del shock térmico. ¿Sí? No va a soportar. Nosotros los humanos, por ejemplo, un shock térmico, pues, de poquísima temperatura pueden morir. Y hay gente que se muere, ¿no? Por ejemplo, se van a hacer deporte, juegan, están sudando y plum, se meten a la ducha. Secos. ¿No? O toman agua helada, ¿no? Es peligroso, por si acaso. O sea, no es broma. ¿Sí? Se van a hacer deporte y dicen, ¡pucha, qué calor!, ¿no? Dame un vaso de cerveza bien helada, ahí no te quedas. ¿Sí? ¿Oiga? Se baña. Sí, se Porque meten a la yo ducha. escuché un caso de un señor que vino de sus chakras cansado, tomó agua y de frente se fue a bañar. Y en el baño no Ahí sí. agarró. Se llama shock thermico. Que para tu corazón. Cambio brusco temperatura. Entonces, la bacteria es, imagínate, de 154, ¿no? O sea, ahí no, para garantizar que no quede ninguna bacteria viva, porque hay bacterias termófilas. Y las termófilas son un tipo de bacterias que resisten alto grado de temperatura, ¿sí? O sea, se quedan aletargadas y cuando baja la temperatura empiezan a vivir. Entonces, imagínate, pues una contaminación de esas, pues fatal. No, ya empezar, ya para se dedican, les colocan pues aditivos conservantes, ¿no? Aditivos químicos, ¿no? Para que garantizar pues la inocuidad del alimento. Pero en realidad no es bueno, ¿no? Aquí en su sano juicio, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes te servirían un plato de arroz y le pusieran unos granitos de racunita? No le va a hacer nada a esos granitos porque la dosis es muy pequeña para la masa que tiene. No va a hacer nada, ¿entiendes? Pero bien, pero eso se acumula en el tiempo. Y la pregunta es de qué lo hace. Son todos químicos sintéticos. Entonces, se compra una sardina, chico, bueno, ahí al mercado, compre su pez fresco, sin necesidad, y eso está hecho para la gente que pues no tiene acceso a pescado. Por ejemplo, pues que te digo, a las alturas del Perú, ¿no? Aunque ahora pues hay bastante trucha, ¿no? Ya lo necesitan, ya no necesitan. La tilapia, pues, un problema también. ¿Sabes? No, cuéntale. Pero después, y acá, por ejemplo, ya los ingenieros o los supervisores controlan. Acá están controlando mayormente las temperaturas. Entonces es importante, los controles de temperatura se llama control de parámetros. Cuando ustedes van a fabricar alimentos, se lleva una trazabilidad de los alimentos. Por ejemplo, voy a hacer un lote de sardinas. Tienes que apuntar todo. Ya vamos a hacer algo más sencillo, de mermelada. Dice, bueno, voy a hacer mermelada de fruta, de fresa, por ejemplo, tengo mi planta y voy a procesar. ¿Sí? Todo empieza por la recepción de la materia prima. ¿Cierto? Para un agricultor, te dice, bueno, tienes que traerme la fresa, ¿cierto?
las frutas mayormente lo transportan por la noche, ¿cierto? 2, 3 de la mañana llega a la planta y el ingeniero supervisor ve control de calidad de esa materia prima, ¿cierto? Y eso se anota, ¿sí? Se anota en qué calidades llegaron esa materia prima, su temperatura, el grado de maduración, todo eso. Pero se anota, tiene una partida de nacimiento, ¿no? Después de eso lo llevan a un proceso de selección que también se toma nota, el calibre de la fresa que estás utilizando para tu mermelada. Después se llega pues al picado, de ahí se lleva al pasteurizado, a igual temperaturas, todos esos parámetros, temperaturas, tiempos, acideces, ¿no? Estados de maduración, todo eso se lleva un déficit. Y eso es responsable del ingeniero de esa planta, ¿cierto? Entonces, igual, ahora se hacen todos los controles ya con sistemas computarizados, automatizados, ¿cierto? Todavía acá en Perú hay muchas plantas que lo hacen por manual, ¿cierto? Pero ya las plantas que están más avanzadas, obviamente tienen más tecnología, se hace de una manera, un control ya a través de sensores nada más, ¿sí? No va a estar ahí con el termómetro midiendo la temperatura de la mermelada, ¿no es cierto? Todo lo hace un sistema automatizado, ¿sí? Ustedes nada más manejan el programa, el software, ¿sí? Para eso tienen que conocer, ¿no? Y obviamente se controla eso. Por acá tenemos, estos son sistemas tanto de pasteurización, de enfriamiento, también al revés. Ahí vamos a utilizar todo lo que es el calor y la temperatura. Ahí vamos por acá. Lo más común para ustedes conocido son los conductores y los aislantes. Este es un conductor y este es un aislante, ¿cierto? El conductor me ayuda pues a que el calor generado acá por esta hornilla, ¿cierto? Por esta estufa se transfiera al alimento y al revés de esto, ¿no? Ustedes conocen esto, un tema de refrigeración, lo que hace es evitar que el calor tanto ingrese como salga, ¿cierto? Del sistema. Ustedes ya saben que es un sistema, ¿verdad? Y aquí tenemos los 3 tipos de transferencia de calor, por convección, por conducción y por radiación. ¿Sí? Lo vamos a ver más a detalle uno por uno. Bien, acá tenemos la transferencia de calor. Entonces, cuando se transfiere calor por conducción, el requisito es que tiene que haber contacto físico de la fuente a quien quieres transferir el calor. ¿Sí? Sea un contacto físico. ¿Ya? Es obligatorio. Chicos, como por ejemplo, cuando ustedes cogen un clavo y lo llevan al fuego y la calientan el clavito ahí. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Una transferencia de calor por conducción. ¿Sí? Miren, la fuente de calor, este es un mechero Bunsen que lo encuentran en su laboratorio. ¿Sí? Están calentando acá una barra de algún metal. ¿Sí? Entonces, cuando la fuente de calor tiene contacto con el metal, en este caso, se está transfiriendo calor por conducción. ¿Sí? Por conducción es cuando hay contacto, chicos. ¿Y cómo es que se transmite el calor a toda la barra? Pues de molécula a molécula. Así se hace la conducción. ¿Sí? Ustedes fácilmente pueden coger un clavo, se pueden llevar un mecherito y lo llevan al clavito, ¿sí? Y obviamente ustedes van a decir, bueno, está todo bien, pero si esperan un largo tiempo, todo el clavo se va a hacer rojito, ¿no? Y va a empezar a sentir el calor ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el calor se está transfiriendo de molécula en molécula. Esta molécula de cal va a recibir primero el calor, el producto de recibir ese calor se va a debilitar los enlaces intermoleculares, haciendo que ésta tenga más libertad de movimiento. Y al moverse con mayor libertad, ¿quién sube? La temperatura, porque la temperatura mide ese grado de excitación. Y esta la contagia a la otra, 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 y hasta que todo, después de un tiempo, todo llega a un equilibrio. ¿Sí? Eso es por conducción. Siempre tener en cuenta la ley cero de termodinámica, ¿cierto? Y lo otro es tener en cuenta el concepto de calor. El calor es energía en movimiento, que se va a transmitir desde una fuente de mayor temperatura a una fuente de menor temperatura. No se puede transferir calor al revés. ¿Sí? Yo no puedo calentar algo en algo que está menos caliente. ¿Sí? ¿Me das cuenta? Entonces, chicos, esta transferencia del calor que está representado acá, te van a decir, profesor, acá hay un tubo. No, no, esto es algo imaginario. Solo que aquí, imagínate que hay 2 bloques. Acá hay un bloque que está a 100 grados
de algún material, y acá hay otro bloque que puede estar a 20 grados. ¿Sí? Esto me representa la corriente del calor. O sea, cómo es que se transfiere el calor desde un punto, desde un cuerpo más de mayor temperatura a uno de menor, ¿no es cierto? Y esa cantidad de calor que se va a transferir se va a medir a través de la área de cómo se está emitiendo el calor, o sea, en esa área, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero calentar esa pared, voy a decir, bueno, ¿cuánta temperatura, perdón, cuánto calor voy a necesitar para subir la temperatura de toda esta pared en 10 grados? Yo tengo que saber el área, ¿verdad? Si tengo una área más grande, necesito más calor, una área más chiquita, menos calor, obviamente, ¿cierto? Y eso llamamos corrientes de calor, H. ¿Cierto? Y bueno, más adelante van a ver una fórmula, aquí está. Este es el H, la corriente de calor, que depende del diferencial del calor con respecto al tiempo, obviamente. Más tiempo estás asumiendo calor a un sistema, pues a mayor temperatura va a ubicar. Y esta acá es una constante, ¿dónde está? Obviamente es depende de cada material. Aquí está. ¿Sí? La constancia del cambio. En la tablita ya. Acá está la K para cada uno, ¿cierto? O sea, cada material tiene su K, ¿cierto? Y que está medido en watts, metro por Kelvin, ¿sí? El sistema internacional. Es el área que tú quieres transferir el calor, ¿cierto? dt, diferencial de temperatura final a la que quieres llegar, temperatura inicial. Final menos inicial, ¿no? Diferencial de x, ¿qué quiere decir? Que tú vas a coger una muestra, un pedazo de algo y lo quieres estudiar ahí. Bien, aquí tenemos entonces la transferencia de calor con conducción. Este es un simulador. Ya lo pueden utilizar, acá está el enlace, para que vean ustedes cómo estas moléculas empiezan a agitar conforme empieza a transferirse el calor desde la estufa al metal. ¿Cierto? Acá tenemos la transferencia de calor por convección. Bien, la convección es, a diferencia de la conducción, en la convección no es necesario que exista contacto de la fuente de calor con ese medio físico que tú quieres transferir el calor. ¿Sí? No es necesario. Y la transferencia de calor por convección solamente se da en los fluidos, no en los sólidos. ¿Ya? Solamente se da en los fluidos. Y la conducción se da en los sólidos. ¿Sí? La convección no, se da en fluidos, en líquidos y en gases. ¿Y cómo funciona? Por movimiento de los mismos fluidos. En cambio, en la convección, pues tú no vas a ver que la molécula de acá empieza a agitarse, pero como un oscilador. Y este es un oscilador. Cuando lo estudias a nivel molecular, a la materia, le aplicas el movimiento oscilatorio. Pero de las moléculas. Bien, cuando tiene un grado de libertad, porque las moléculas, los sólidos se mueven así, pero ya en los fluidos tienen distintas formas de moverse. Los grados de libertad que son distintos. Ya, la molécula que está aquí, tú no lo vas a encontrar después de un tiempo por acá. Va a seguir estando en su mismo lugar. ¿Me entiendes? En cambio, los fluidos, sí, se van a mover. ¿Cómo os explico esto? Por ejemplo, si alguna vez ustedes han sido curiosos y de repente su mamá les mandó a hervir agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Prenden la cocina, colocan un tacho con agua, ¿cierto? Entonces, la estufa, la botella de la cocina empieza a emitir el calor, para la imagen, ¿cierto? Y empieza a calentar el metal, ¿sí? Entonces, aquí se genera una transferencia de calor por conducción entre la fuente de calor y el material. Pero lo que yo estoy estudiando no es a la olla. Yo estoy estudiando al fluido que está dentro de la olla. Ojo. Entonces le empieza a calentar a esto, lo empieza a transferir calor. Pero este material, ¿no? El fondo del tacho, empieza también a transferir el calor al líquido que está dentro de él, que está a menos temperatura que él. Entonces, ¿qué va a pasar? Las moléculas que están en el fondo, ¿sí? Las moléculas que están en el fondo van a empezar a vibrar más, ¿sí? Y al empezar a vibrar más, se van a alejar unas más de otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque su movimiento, su oscilación va a ser mayor. Entonces,
se alejan más unas de otras. ¿Y qué pasa cuando se alejan unas más de otras? Pierden la conexión. ya pierden que hay una propiedad que se pierde o que disminuye. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? A ver, Evapora. vamos a imaginar una cosa. Vamos a imaginar que hay 2, 4, 6 muchachitos que representan moléculas de agua, por decir. ¿Sí? Entonces vamos a imaginar que debajo del piso hay calor que está calentando y ellos, pues, producto de esa energía, de ese calor, van a empezar a oscilar, van a empezar a moverse más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a separar uno más de otros. Y si antes ocupaban 1 metro, 2, 3 metros, y se separan más, van a ocupar de repente ya 4 metros. ¿Qué ha perdido? La densidad. ¿Sí? ¿Sí? Al disminuir la densidad, pues. ¿Por qué? Porque las moléculas empiezan a separarse unas más de otras y ocupan más espacio con el mismo número de moléculas. Entonces, ¿quién cae la densidad? Las moléculas se separan porque no quieren calentarse. No, porque las moléculas se separan justamente porque ¿quién los mantiene unidos? Los enlaces intermoleculares. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Qué hace el calor? Debilita los enlaces. ¿Ya? Entonces, como se debilita los enlaces, la molécula tiene más libertad de moverse, más libertad de generar desorden. ¿Sí? Ustedes ahorita están ordenados porque yo estoy acá. ¿Sí? Si yo me voy, les digo, chicos, voy a ir hasta el primer piso, ¿van a estar así de tranquilos? No, algunos se van a parar por ahí, van a estar conversando, ¿no? Tienen más libertad. ¿Se entiende? Igualito es, el calor debilita los enlaces intermoleculares y las moléculas. Y vamos a imaginar que cuando está a cierta temperatura, las moléculas solamente oscilan. Sí. Pero yo le subo la temperatura a través del calor, ¿no? El enlace que hay entre esta y esta se va a debilitar. Entonces esta ya no va a oscilar así, sino va a oscilar más. ¿Sí? Entonces la que está a la vecina, también igual, y se van a empezar a separar. ¿Entiendes? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si sigues agitando, ¿qué va a pasar? Se convierte en gas. Ya se separan total. Se desligan total. ¿No? Entonces se separa más y pierden densidad. Y ahí viene el fenómeno de la convección. Entonces, como pierden densidad y las moléculas que están aquí en el fondo tienen mayor temperatura que las que están en la superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las que están en la superficie tienen mayor densidad y las que están en el fondo tienen menor densidad porque ya se calentaron. Entonces, ¿qué dice la propiedad de la densidad? Que los cuerpos más densos van al fondo y los cuerpos menos densos suben. ¿Sí? Y esas las moléculas que perdieron densidad empiezan a subir hacia arriba. ¿Sí? Calientes, se cae, dice. Empiezan a subir ya calientes. Y las que estaban frías arriba empiezan a bajar a ocupar el espacio que dejaron estas que están calientes hasta que empiezan a calentarse nuevamente. Entonces, las que bajaron, las que subieron, por decir, están a 50 grados, las que bajaron estaban a 30. Abajo esperan hasta que estén a 50 y suban de 50. ¿No? Al subir a 60, pierden densidad en comparación a las que están en 50 arriba. Y nuevamente el ciclo. Entonces el agua empieza a calentarse, empieza a hervir por convección. Y esto ocurre en el núcleo de la Tierra. Y este movimiento, ¿sí? Este movimiento, en el núcleo de la Tierra hay minerales, ¿sí? Hierro y otros minerales pesados. Y que cuando oscilan, se forma un fenómeno llamado como del dinamómetro, perdón, del dínamo. Ustedes han visto los, bueno, yo creo que no, los dinamos eran unos aparatitos que le ponían en la rueda de la bicicleta para que prenda un fuego. Sí, Igualito decimos de la Tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese dinamo genera un campo magnético. ¿Sí? Genera corriente primero, y esa corriente genera un campo magnético. Y el campo magnético es el que nos protege a la Tierra de la radiación solar. Entonces, cuando el magma de la Tierra deje de hacer movimientos, vamos a imaginar que se para, el campo magnético desaparece. Y no nos quedaría más cuestión de horas para sobrevivir en la Tierra, tanto humanos como plantas como animales. Porque la radiación terminaría con nosotros, ¿cierto? Entonces, es un fenómeno muy interesante, ¿sí? Obviamente utilizado en todo lo que es fluidos, ¿no? Líquidos y gases. Gracias a este fenómeno se genera el clima. ¿Sí? Se forman las nubes, se forman las lluvias,
se cumple el ciclo, ¿sí?, del agua, ¿cierto? Si no se diera este proceso de convección, pues no existiera el ciclo del agua, no existiera, pues, obviamente los cambios del clima, ¿no? En el planeta, ¿no es cierto? Ahí está. En el día el sol se calienta en los valles, ¿cierto? Al calentarse, ¿qué es lo que va a pasar? Empiezan por diferencia de densidades a subir. ¿Sí? Sube el aire caliente, ¿cierto? Y baja el aire frío. De esa forma se refrigera las distintas partes del planeta. ¿Cierto? Ahí está. Por convección. ¿Verdad? Entonces, cuando sube, sube con vapor de agua. ¿Sí? ¿Sí? Al calentarse, ¿qué hay? ¿Qué hay en las partes más bajas de las montañas? Hay lagos, hay ríos. ¿Sí? Al calentarse, las moléculas líquidas se convierten en vapor y son arrastradas por estas corrientes calientes hasta la parte más alta y ahí se enfrían. Y al enfriarse, ¿qué forman? Nubes. ¿Sí? Y estas nubes después se condensan y se generan las lluvias. Por eso genera más las selvas tropicales. Claro, cierto, por ejemplo, la selva es bastante más, tiene más humedad por la evapotranspiración de las plantas, tampoco está cubierta de plantas. Hay un fenómeno que se llama la evapotranspiración de las plantas. Del mar también, obviamente, el mar es el mayor proveedor de fuentes de oxígeno del planeta, es el mar, no son las plantas. ¿Ya? Y ahí también tenemos el sistema de refrigeración por completo. Eso lo pueden ustedes observar en estos sistemas, se llaman radiadores. Ahí lo pueden utilizar también el simulador. Y acá tenemos la transferencia de calor por radiación, ¿cierto? Miren, esta está una persona vista con una cámara infrarroja, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quiénes en la naturaleza pueden observar con a través de estas ondas del infrarrojo? Las serpientes, ¿cierto? Las serpientes nos ven así, como lo están viendo este gordito, está tomando ahí su Coca-Cola. No, las serpientes nos ven así, ¿verdad? Miren, acá todas estas zonas que es más rojas, obviamente tiene mayor temperatura, ¿sí? ¿Cierto? Miren el color que se ve, que tiene menor temperatura. ¿Y cómo es? Pues obviamente que la radiación incide en el cuerpo y choca con diferentes tipos de moléculas, y estas moléculas tienen diferente grado de agitación. Por ejemplo, la que está acá en color rojo quiere decir que están más agitadas. Entonces, se refleja una cierta longitud de onda. En este caso, ¿qué longitud de onda? Rojo. En este rango, ¿no? Este rango de longitud de onda. El amarillo, ahí está el morado. Esto es lo que estamos viendo acá. Y aquí también tenemos la fórmula para encontrar para encontrar también el flujo del calor, ¿cierto? Pero para radiación. La otra fórmula era para conducción, ¿cierto? ¿Cierto? Omega, ¿cierto? Es la constante de Boltzmann, es una constante que acá te da su valor. Este escenario de temperatura adecuada. ¿En qué dan problemas de eso? Hay que la fórmula para este es un simulador de transferencia de calor por radiación, ¿cierto? Por ejemplo, el sol, pues nos emite radiación. Aquí en este caso, no tiene, obligatoriamente, no tiene que haber contacto entre la fuente que emite el calor y el que está recibiendo la electricidad. No tiene que haber contacto físico. ¿Sí? Toda esa transferencia se da mediante ondas. ¿Ah? El sol calienta el planeta por ondas. Es de repente, pues, una noche de frío, hace una fogata, ¿verdad? Y pues ustedes no van a coger el fuego, ¿verdad? ¿Sí? Se acercan simplemente a una cierta distancia que puedan soportar el calor y se abrigan, ¿cierto? Están resistiendo calor por radiación, ¿cierto? Calor por radiación. Bien. Bueno, vamos a hacer un problemita ahí.
¿Cuál es el tipo de transferencia de calor? Protección de la radiación. Dice, la superficie interior y exterior de un muro de ladrillos, acá hay un murito de ladrillos, de 4 metros por 7 metros. Dice con espesor, o sea, se está refiriendo que es un muro, por ejemplo, como esa pared, que de repente puede tener 4 metros de alto, no sé, de ancho, y nos dice que tiene un espesor de 30 centímetros. Una pared de 30 centímetros de espesor. Ahí está. Luego nos dice, y conductividad térmica de 0.69 watts sobre metro por metro. Ya. Todos los materiales tienen su grado de conductividad. ¿Cierto? Por ejemplo, si tú comparas un ladrillo, ¿no? Con un metal, ¿verdad? ¿Sí? O si comparas pues, a ese ladrillo con un poro, por ejemplo, ¿sí? Entran diferentes coeficientes de conductividad, ¿cierto? Diferentes valores. Creo que estaba en la diapositiva, ¿no? Nos olvidamos de repasarlo bonito. A ver, y que regresamos ahí. Acá está. Acá está, miren. La sustancia, tenemos acá metales, dice el aluminio 205, el latón 109, sé que el aluminio es más transfiere más rápido, transfiere el calor más rápido. ¿Sí? ¿Sí? El latón 109, el cobre 387. ¿Sí? Por ejemplo, los antiguos, ¿no? Sus abuelos tenían sus utensilios de cocina de cobre, peroles de cobre, ollas de cobre. ¿No crees? Bolita, de línea de cobre, ¿no es cierto? Es condición más rápido el calor. Y obviamente, pues hay mucho acero, ¿no? Plomo, mire, el plomo no es tan bueno, ¿sí? No conducemos bien. ¿Sí? El mercurio, miren el mercurio, un poco, la plata 400, más que el cobre. No, pero si tienes pues tu olla de plata, te la van a robar. El acero no tanto, ¿ves? ¿Sí? Acá tenemos el ladrillo, 0,15, ¿no? Bajísimo, ¿no? Tabique, ladrillo rojo, este es el de barro, me imagino. Este es el concreto, el hormigón, conocen ustedes. El corcho, miren, claro, pues eso es como el tenopor, ¿cierto? El filtro, que era 0,4, fibra de vidrio, miren. Eso es lo que le decía a los compañeros, ¿no? Ya, ahí lo voy a preguntar, ¿no? Estas cositas. ¿Sí? ¿Tiene vidrio usado, no dijo? No, hemos utilizado espumas expansoras. Ya hay que averiguar el proceso, ¿ya? Ahí está el vidrio 0,8, el hielo, la lana mineral, bajísimo la lana también, miren, ¿sí? Espuma, esta no lo he usado, ¿no? Está acá, mira, porque es de 0,01, mira. Está bien acá, o sea que usted va a tener un porcentaje de error pequeño, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pequeño. La madera está acá. ¿Sí? Vale. La madera tiene su rango, claro, eso va a depender de la densidad de la madera. Mientras más densa sea, va a traer más fácil. Mientras más porosa sea, va a tener dificultades para transferir, ¿cierto? Porque recuerden que el calor se transmite de molécula en molécula en los sólidos. En cambio, los líquidos de los gases, hay movimiento. ¿Sí? Movimiento de moléculas. ¿Se entiende, verdad? Es un tema muy sencillo. Vamos a ver entonces el ladrillo. Bien, dice 0,69, quiere decir que no transfiere mucho el calor, ¿no? Bajísimo, ¿verdad? Bien, dice, se mantiene a temperaturas de 26 y 8 grados centígrados respectivamente. ¿Ya? Determina la razón de la transferencia de calor a través del muro en watts. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que, por ejemplo, dice, por fuera está a 28 y por dentro a 8. ¿Sí? Eso quiere decir que es muy posible en una casa. Sea un día muy caluroso, que pueda estar a 26 grados, pero dentro de la casa está fresquito. ¿No es cierto? Estás a 8 grados, incluso frío vas a tener. Bien, y la anchura de la pared es de 30 centímetros, ¿no? O sea, quiere decir que está trabajando con un material verdaderamente aislante, ¿sí? Esos valores que vemos ahí definen
la diferencia entre un material conductor del calor que permite la transferencia del calor versus materiales que sirven de aislantes, ¿sí? Que no permiten la transferencia del calor. Bien, vamos a ver los datitos. Primero tenemos 4 por 7, bueno, pues, hablamos de un área, ¿cierto? Que sería como está en metros, no hay problema, ¿sí? No hay que convertir. El espesor de 30 centímetros, ¿sí? Este espesor es como si fuese una longitud, ¿cierto? Y esto viene a ser igual a 0.3 metros y una conductividad térmica, creo que se representa así, la conductividad térmica dice de 0.69 watts por metro por Kelvin. Todo está en el sistema internacional, fíjense chicos. Dice, se mantiene a las temperaturas, bueno, hasta una temperatura exterior, ¿sí? Que viene a ser de 26 grados centígrados. Y esto lo sumamos a 273, ¿verdad? Que vendría a ser ¿cuánto? Y una temperatura interior. ¿Cuánto sería 200? 99. 99 que listo. Y aquí está la otra que es de 8 más 273.4. En realidad esto lo vamos a dejar ahí. Ya sería 281, ¿no? 281 que. Y nos piden determinar la razón de la transferencia de calor a través de los monos de Watts. O sea, nos piden determinar un H. ¿Se acuerdan de la fórmula? Sí, lo vamos a recordar. Una fórmula no muy común, pero lo vamos a recordar regresando. Perfecto. Entonces, dicen recordando la ecuación, H va a ser igual a menos K por el área o la variación de la temperatura sobre la variación de estrés. ¿Cierto? Miren qué bonita ecuación. Ahí está. Vamos a realizar. Listo. Entonces, utilizamos simplemente esta ecuación. Facilísima, ¿verdad? Tienen todos los datos. El próximo problema salen ustedes para que sumen sus puntos. Sería menos K. Ya, la etapa es K, ¿no? ¿Sí, no? Ya. Entonces, aquí, 0.69. ¿Cómo está este internacional? Bueno, por el área que sería 28, la variación de la temperatura, en este caso la exterior menos la interior, 26, que sería 299, menos, ya a ver, ¿cómo se va la transferencia de calor? Se va desde la parte más caliente a la menos caliente. Entonces la final es esta, ¿no? Al revés, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Entonces sería acá 281, 291. ¿Cierto? Ahí está. Y aquí tenemos la variación de la distancia en la que se va a transferir el calor, que es 0,3 metros. Si le echan eso, los cálculos, ya, ahí está, así dice. 20, perfecto. ¿Cuánto sale? Pero para estar internacional no hay problema. Tengan su cuaderno al día.
Positivo, ¿no? 1159.2. ¿Tienen una tareita para superar el 3? Sí, sí, sí. A ver, ya si con eso la prueba. Los chicos para que salgan a la pizarra. Con un par de cortitos, se un problema en 5 minutos. Cosa para copiar la fórmula de ¿Ah? Voy a pasar la diapositiva para copiar la fórmula de la convención. No es de la revisión. Conversión no hay. Este. Para la convención. No, la convención es un fenómeno. Es complejo. El otro es la diferencia. Esta. De la conversión. La convección, hijo, se estudia con un fenómeno que se llama fenómeno de transporte. ¿Ya? Es un tema aparte para entender cómo se genera el movimiento de masas. Se llama fenómenos de transporte. ¿Quieres buscarlo ahí en tu guía o en tu YouTube? Ahí lo. Cuando se entiende esos ¿Cómo se llamaba, profesor? fenómenos de transporte. Cuando se entiende esos fenómenos de transporte, ya puedes aplicarlo. Acá solamente para que conozcan. Ya. ¿Cuál es el siguiente? Ah, ahí está. Igualito, parecido. Dice un modo de ladrillos con la constante de transferencia en 0.80, pero ahí está en grados centígrados, tengan cuidado. Ya, dice de un edificio. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que ustedes lo van a trabajar con estos mismos valores, grados centígrados. Ya, no tiene que cambiar. Ojo, ya, porque acá la constante lo está definiendo. Ya. De 40 por 10, estos son de 15, parecido al primero, para que se ganen sus puntos. ¿Cuánto calor en joules? Acá ya te piden joules, fluye a través del mundo, sobre todo 12 horas. Hay que quedar tiempo. Cuando las temperaturas promedio interior-exterior son 35. Sí, para ello te da tiempo. Para ello te da el tiempo. La fórmula del tiempo, mira. Acá está. Diferencial del calor son diferencial del tiempo. Claro. O sea que aquí no hay ningún jalón en el proyecto, ¿no? Todos tienen nota probatoria, ¿no? A los de las dos están solos, me voy a confundir con ustedes. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Ay, quiero verlo. A ver, acá de las 12, estos son los de las 12. Acá creo que están ojalados, ¿ves? Claro, acá hay uno con 10, ¿ves? Hay uno 16, un 7, un 11, un 8. ¿Ves? Ahora están todos, solo uno aprobado hasta acá. El chino aprobado. El chino.
Y el cielo no está aprobado. Esa ha hecho lo de Puente. el puente, ¿no? Puente. A ver, ahí yo me estaba poniendo con ustedes, yo pensaba que estaban jalando. Ahí solamente el chino aprobado. ¿Tiene problema el chino? Sí, yo sí, soy un compañero de todo. ¿Dónde el chino? Sí, 16. Bueno, lo veo en electrónico, ustedes de la mesa. ¿Todavía? Porque lo ven como las reglas, pues, acelerómetros. Lo de la noche, ayer está trabajando. Ella está, bueno, salía ya sus gráficas. Sí, claro, pues es una. Ellos me dijeron que el chico me dijo, le había dicho cuando usted tenía problemas con la corredera. Y me dijo, bueno, eso de corredera, y le daba pues, anoche tengo clase por Para ponerlo la parte de la base. porque las correderas Más de porque aquí tenemos un disco. Aquí se tiene una mezcla. Ese de ahí es de una pieza de zapatos. Entonces, no en black, revísenos. Después, alguna proveer, solamente que no en la parte de opción. ¿qué está la escultura? No, esta es la cabeza para la parte del En medio de la que los ojos. Va a estar también la forma de hacer el rodaje o Un tipo de movimiento con el pelo. Pero si de repente funciona la corredera, el muchacho. Sí. Y a ver, De cualquier forma que se logre mover con cochino. Claro, sí se cortaría, porque eso es Claro, vas a pero cortar claro, la de madera, madera, pero así con nada más. Y con esto lo vamos a acabar. A ver, tenemos recorrido. Por no, no sé, le di forma de 50 así, ahí siempre tenía otro que era más chiquito, pero era bueno. Pero pues justamente le ya. Como son dos horas, lo convierto a segundo. Ya. Por 36, bueno, 46 mismo servicio. La fórmula. Sí, me salía la Pues bien, sobre y monta de perdido. Allá debajo del problema. ¿Cuántos de ahí? ¿Cuántos de ahí?
Es negativo, ¿no? Es negativo. No, porque la temperatura es al final más pequeña. Como una marcha. A variación de temperatura sería 5,9. Claro, Yo lo multiplico por el tiempo que puedo convertir. exacto, hijo. No ver el punto. No ver el punto de vista. Claro, ¿Puedes revisar el tiempo? otra vez. Ah, no. ¿De qué sale bien? Si no hay es correcto. Hay profesor, creo que acá no. Sí, no. Hay un profesor que digo,